Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Si es tu primera vez por acá, te comento que este es el tercer episodio de una serie que estamos subiendo día a día, donde estamos reconstruyendo nuestra vida después de un momento difícil, de un momento duro que nos tocó atravesar. Estamos siguiendo una serie de técnicas concretas, específicas y bien realizables, fáciles de realizar, si uno pone entusiasmo, pone fuerza de voluntad y pone ganas. Así que si te querés quedar en este video, quédate hasta el final, y si no, si preferís hacerlo, que es lo que más te recomiendo, anda al primer video, entra en las playlists del canal y te vas al primer video, que es el día cero, donde todo arranca, y te va a ser más fácil poder, poder arrancar en orden y motivarte de otra manera. Si preferís quedarte acá, quédate. Todos los días, todos los episodios tienen un tema central que tratamos, que desglosamos un poco, y una serie de actividades que hay que realizar que se suman a las actividades de los días anteriores. Dicho esto, nuevamente les doy la bienvenida a todos y espero que estén un poquito mejor de cuando arrancamos. Se tienen que sentir orgullosos, apenas no se siente mejor sentirse limpio, sentirse higienizado, sentirse con ropa limpia, tener la casa acomodada, tener el placar ordenado. Limpiaron la heladera, el refri, porque ahí me parece que se pasaron de largo. Si se pasaron de largo el refri, hay que limpiar el refri, tirar todo lo viejo, hacer lugar para las cositas nuevas y saludables que vienen. Apenas no se siente bien hacer afirmaciones positivas sobre uno. Apenas no se siente bien dormir temprano y poder dormir toda la noche. Levantarse temprano y con un poco más de ganas que el día anterior. Se siente mejor, ¿verdad? Sí que se siente mejor. Y a poco se va a ir sintiendo cada vez mejor. Porque vamos a tener más ganas de levantarnos, porque vamos a tener más ganas de hacer actividades. Decime si no te sentiste bien yendo un rato a la naturaleza, dando una vuelta, caminando, haciendo un poco de actividad física. Eso te carga de energía, sí o sí, y te tenés que obligar a hacerlo. Es una cosa totalmente sanadora, la naturaleza. El caminar con la mente en blanco, no pensar. El objetivo principal de todas estas actividades que estamos haciendo es trabajar 4 aspectos fundamentales en el desarrollo de toda persona, que es el amor propio. Uno, cuando hace actividad física, cuando se cuida, cuando come bien, cuando se arregla, cuando se quiere, le da un empujón muy fuerte, muy grande al amor propio, a la autoestima. Todo eso va forjando de a poco la autoestima. Y esto se trabaja con disciplina. La disciplina es distinta a la motivación. Esto seguramente por ahí lo han escuchado, y si no lo escucharon, bueno, lo escuchan por mí hoy. La motivación es el empujón inicial que a vos te hace hacer algo. Y la disciplina es el trabajo diario, el hacerlo a pesar de no tener ganas, el hacer las cosas cuando todo te dice que no tenés ganas, que no tenés voluntad de hacerlo, y vos sabés que lo tenés que hacer y lo haces igual. Eso es disciplina. La disciplina va a ser lo que nos va a sacar adelante y nos va a sacar fuera de este pozo en el que estamos, en el que estás en este momento. Grabate en la cabeza eso, la disciplina. Hay que tener disciplina para todas las actividades que vamos a ir haciendo. Vos créeme que yo te garantizo que si vos pones disciplina, pones fuerza de voluntad, en muy poquito tiempo, cuando te digo poquito tiempo, es muy poquito tiempo, vas a notar unos cambios enormes en tu vida. Vas a notar cómo todo de a poco va quedando atrás, y vas a ver que en muy poquito tiempo va a haber un día en que no te acuerdes el motivo por el que estuviste o estás como estás ahora. Y el día que lo vuelvas a recordar, no le vas a dar tanta importancia.
Y de a poco se van sumando esos días en que vas olvidando y vas concentrándote y enfocándote en tu nueva forma de ser, en tu nuevo yo. Vamos a generar una nueva persona. Y eso créetelo y convencete. A partir de que arrancamos a hacer esta serie, vos ya empezaste a ser una nueva persona. Vos no sos lo mismo que fuiste. Entonces, como les había dicho, 4 aspectos fundamentales que trabajamos: el amor propio, la autoestima, la sanación física y la conexión con la energía corporal. Esto lo trabajamos a través de la actividad física. Cuidarse. El hacer actividad física te recarga de energía de una manera que uno no se da cuenta hasta que lo hace un hábito. Para hacerlo un hábito en general se necesitan 2-3 semanas. A partir de 21 días hay estudios científicos que demuestran que a partir de 21 días vos podés generar un hábito, ya sea bueno o malo. Vos repitiendo una misma actividad 21 días, tu cerebro se acostumbra y lo hace un hábito. Así que les pido que con uñas y dientes se aferren a estos primeros 21 días y cumplan todo lo que estamos haciendo al pie de la letra. Y yo les garantizo que al final de los 21 días ustedes van a tener muchísimas ganas de seguir adelante con todo esto y lo van a hacer un hábito. Van a ser otras personas, porque van a ser de tanta cantidad de nuevas actividades y tanta cantidad de hábitos lindos y de cosas que los van a hacer sentir bien, que no van a querer dejar de hacerlo. Otra cosa importante que sería esto, si quieren tomen nota o después lo repasan, pero está bueno que lo tengamos presente. Estos 4 pilares, estos 4 aspectos fundamentales que estamos trabajando. El desarrollo que toda persona necesita tener en cuenta. El amor propio, como ya dijimos, la autoestima, la sanación física, la conexión con la energía y la reprogramación mental. Esto que hablábamos en el episodio anterior, de fijarnos muy bien y de prestar atención a partir de ahora de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Somos en gran parte lo que nos decimos que somos. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo se cree lo que nos decimos, como nosotros creemos que somos. Esto viene desde chiquito, de que somos niños. Nuestro cerebro se va programando con cosas que nos van diciendo, con creencias que vamos adquiriendo y con cómo nos vamos hablando. Entonces esto, si lo aprendimos una vez, lo podemos aprender otra vez. Pero para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Es ser conscientes de lo que consumimos, de las palabras que nos decimos, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, del contenido, porque no nos damos cuenta y estamos todo el tiempo consumiendo información, ya sea en la TV, en las redes sociales, en mismo YouTube. Empiecen a consumir contenido de desarrollo personal, de desarrollo espiritual. Cambien el feed de sus redes sociales, cambien su pantalla principal, que siéntanse orgullosos cuando le empiecen a aparecer más a menudo videos y shorts y reels de desarrollo personal, sobre desarrollo personal. Consúmanlos, pónganlo en práctica. Yo acá les voy a dar un montón de tips, los que a mí me parecen principales, pero ustedes, si ven algo que les parece que está bueno implementar, que les parece que les puede venir bien, háganlo, implementenlo, indaguen sobre eso. YouTube es una herramienta espectacular. Internet en general, cualquier cosa que querramos aprender hoy, lo tenemos a la mano y lo tenemos gratis, porque ponele que haya cursos pagos de muchas cosas, porque más vale, los creadores de contenido tienen que vivir de algo y viven de eso. Pero a su vez hay un montón de gente, hay mucho contenido gratuito, que para adentrarte en un tema específico que a vos te interese, no necesitas pagar. Vos para tener las primeras aproximaciones,
tenés que indagar, tenés que buscar, comparar. Hay creadores de contenido por cada tema que busques, montones. Buscá, compará, pasá horas viendo, consumiendo, y te fijás y te quedás con el que más te convence, con el que más te parece que es más idóneo en el tema que vos quieras tratar o que quieras aprender, y le metés a full con eso. Te empapás del tema que te quieras empapar, y vas a ver que vas a ir aprendiendo cosas hermosas sobre cómo cuidar el cuerpo, cómo cuidar el espíritu. Hay montones de cosas que se pueden hacer con respecto a eso. Igualmente acá vamos a ir mencionando todos los episodios, nuevas herramientas, y las vamos a ir incorporando y nos van a hacer mucho bien. Y bueno, el último tema que lo tocamos un poco ayer, el tema del desarrollo económico, que es un pilar también fundamental, y que muchas veces cuando uno está en depresión, está pasando un momento malo, generalmente viene asociado con que también está pasando un momento económico jodido, feo, porque al no tener ganas de prácticamente hacer nada, tampoco pone empeño en desarrollarse económicamente. Así que bueno, esos 4 pilares los vamos a ir llevando medio en conjunto, medio de la mano, y vamos a ir desarrollándolos de forma paralela. Y bueno, necesito que pongan todo su empeño y toda su voluntad en reforzar estos cuatro pilares. El tema que quería tratar un poquito hoy es que lo vamos a hacer medio breve para que no quede tan largo el video. Es algo bien importante para poder avanzar, que es reconocer nuestra responsabilidad, nuestra parte en esto que estamos viviendo. Reconocer la parte nuestra que nos llevó a estar como estamos hoy, hacer una lista de cosas que nosotros sabemos que tenemos que mejorar de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar. Es muy fundamental reconocer para no volverlo a repetir, para que de una vez eso quede sanadito y lo hagamos consciente y no lo volvamos a repetir nuevamente. Entonces, básico, hacemos una lista de cosas a mejorar y luego vamos a trazar en un próximo video como metas a cumplir. Cuando ya lo tengas claro, lo tengas masticado, hacelo tranquilo, con tiempo, no va a ser ni para mañana ni para pasado, pero vos sabés puntos flojos y cosas en las que te descuidaste, en las que te dejaste estar, en la que por ahí fallaste, y por ahí motivaron, porque no todo siempre es lo que nos pasó, sino también es mucho gran parte es lo que nosotros dejamos de hacer, lo que nosotros omitimos o lo que nosotros hicimos activamente para que nos suceda lo que nos sucedió, ¿no? Así que bueno, analicen eso, mastíquenlo un poco, mírenlo, y es importante que lo reconozcamos para no volver a repetir esos patrones. Generalmente te doy un ejemplo. En un caso de una relación de pareja, que pasa mucho de siempre encontrar o estar o encontrarse con las mismas personas, pasando de una pareja a otra, el mismo tipo de persona. Y bueno, generalmente es porque no se sana. Hay algo que no se sana y se vuelve a repetir el patrón. Entonces es importante sanar, estar solo un tiempo, conocerse a uno mismo y reprogramarse si es necesario reprogramarse, para no volver a repetir el patrón. Para vos no ser la misma persona que atrae al mismo tipo de personas que estás atrayendo. Creo que se entiende el concepto. Así que bueno, es muy, muy importante recomponerse, cuidarse y ponerse fuerte uno para justamente atraer personas que estén a la altura de la nueva versión nuestra, ¿no? De la nueva versión que es uno. No sé, te podés equivocar, más vale. Pero bueno, hay que darse tiempo para sentirse fuerte, para sentirse
bien con uno mismo, y cuando uno se siente bien con uno mismo, se quiere, se ama, generalmente no erra en las personas con las que se rodea y toma otros recaudos al momento de relacionarse. Así que bueno, ese era el tema, lo hago medio rapidito como para que lo tengan en cuenta. Y vamos a pasar a las tareas del día. Solo quiero que tomen un momento conciencia de todo lo que hemos avanzado en tan poquito tiempo. Tema de higiene personal, tema de ya salimos a hacer ejercicio, tema de la búsqueda de trabajo, ya nos pusimos en campaña con eso si no tenemos trabajo, y pusimos más empeño en el trabajo que ya tenemos si es que lo tenemos. Y esto, que es algo que no le dije, las actividades estas que ya hemos realizado durante los 2 días, no es que se hicieron y ya está, no es que limpié mi casa, me bañé y listo, no, esto se mantiene. La higiene personal, la limpieza en el hogar, el salir a hacer ejercicio, se mantiene. El tema del ejercicio, si quieren, y por ahí por un tema de salud, quieren tomarse un día de descanso en la semana, se lo toman. Si se sienten bien y tienen ganas, no hay ansiedad que supere, que tolere 3 kilómetros de running, 3 kilómetros de corrida, o 1 hora caminando sin parar, o si estás acostumbrado a hacer actividad física, lo que sea que a vos te haga cansar y descargado. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta cuando se sientan muy ansiosos, cuando se sientan por ahí que la cabeza no para, o que se están sintiendo mal, ténganlo muy en cuenta. Salir a dar una vuelta es muy importante. Otra cosa que no me quiero olvidar es que la oscuridad, digamos, en uno, los fines de semana en general afecta mucho más, porque uno no tiene el tema del trabajo si trabaja, no tiene la actividad de la semana. Entonces por ahí lo que estaría bueno es duplicar los esfuerzos durante los días de fin de semana. Hacer un doble turno de entrenamiento, un doble turno de... Ahora les voy a recomendar leer, doble turno de actividades que nos hagan estar más distraídos y nos hagan llegar más cansados a la noche. Lo principal que tenemos que lograr es llegar a la noche cansados para poder dormirnos rápido y descansar bien. Entonces tenemos que el ir sumando actividades de este tipo que estamos hablando nos va a ir haciendo que estemos muy ocupados durante el día y que a la noche lleguemos pidiendo rincón, que lleguemos a querer dormir y orgullosos del día que metimos, del día que logramos hacer. Así que importantísimo esto de llegar cansado a la noche y de levantarse temprano y tomarse su tiempo para salir arreglado y salir desayunado, salir bien a afrontar el día. Así que bueno, nada, vamos a pasar a las tareas del día, así ya vamos cerrando. Yo les había comentado que tengo una meditación guiada acá en el canal, que se titula, si no mal recuerdo, Tu primera meditación guiada. Vamos a hacerla, a esa. Les propongo que tomen, si pueden de noche antes de dormir, tómenselo con calma. Está todo muy bien explicado, está bien para principiantes, para gente que no tiene experiencia. Si tenés experiencia también la podés hacer, obviamente. Pero háganla, se las súper recomiendo. O bien, si no quieren hacer esa, busquen en alguna persona, en algún creador de contenido que tenga una meditación guiada y la hacen. Y vamos a empezar a hacer una práctica habitual de la meditación. La meditación nos obliga a mantener la atención en el presente, en el ahora, y a poder controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y dirigirlos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que lograr a partir de ahora? Tomar el control de nuestra vida en todos los aspectos.
Y uno de los aspectos que es más difícil de controlar es nuestros pensamientos, cómo estamos en ese bucle mental pensando, 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 pensando. Entonces, una manera de aprender a, a pensar y a dirigir nuestros pensamientos es la meditación. Al principio, más vale le va a costar un poco y se van a notar que su cabeza le cuesta un poco concentrarse y mantener el foco en la respiración, que es básicamente esta meditación guiada, es eso. Pero es una cuestión de, como ya les dije, hacerlo hábito. Y cuando el cerebro, cuando uno está aprendiendo algo nuevo, hay que tener mucha paciencia con uno y ponerle voluntad, porque tardamos en aprender cosas nuevas. El cerebro tiene que crear nuevas redes neuronales. Esto lo explico en la meditación guiada. Em, y eso lleva un tiempo, pero créanme que lo van a lograr y se van a sentir súper bien meditando. La meditación es un hábito hermoso para llevar adelante. Así que bueno, otra de las tareas, aparte de hacer la meditación, tomen nota, porfa, em, es tomar agua. A partir de ahora, tomamos todos los días entre 1,5 litros y 2 litros de agua por día. Por favor, háganse un hábito, ténganse una botellita a mano, eh, tomen agua todo el tiempo, todos los días. A partir de ahora, toman mucha agua. El agua purifica, el agua es extremadamente saludable y es extremadamente buena para todo el organismo. Así que a partir de ahora se hacen un hábito tomar agua. Otra de las cosas que quería que veamos, ahí está, casi me olvido. En caso de que sea lo que te llevó hasta acá una ruptura de un vínculo con alguna amistad, con algún familiar, con alguna relación de pareja, algo que olvidé decir en el capítulo anterior, en el episodio anterior, es que tenés que eliminar todos los mensajes y conversaciones, fotos, imágenes que tengas con esa persona. Elimina todo y eso tampoco es negociable. Ya está. ¿Querés salir adelante? ¿Te cansaste? Hacelo. No es negociable. Haceme caso y vas a ver cómo prontito salimos adelante juntos de esto. Y bueno, por último, lo que vamos a hacer es, vamos a trazar para la próxima semana, los próximos 7 días, una serie de metas a cumplir, que sean ridículamente logrables. Te doy un ejemplo. Lavarme los dientes 3 veces por día. Bañarme 7 días a la semana. Tomar 2 litros de agua de acá a 7 días. Ponete como meta todas estas tareas que fuimos haciendo. Ponétela y son ridículamente, la gran mayoría son ridículamente logrables. Así que trazate metas bien, bien, bien cumplibles, cosa que cuando las logres, tu cerebro activa la recompensa. Y eso es muy importante, que nuestro cerebro viene tan golpeado, tan maltratado, que empiece a activar la recompensa a partir de ir cumpliendo metas, objetivos chiquitos, es muy, muy importante. Así que trazate metas bien, bien logrables y a medida que las vas cumpliendo, las vas tachando y te vas felicitando por eso. Seguí haciendo todo lo que venimos haciendo, el tema de las afirmaciones positivas frente al espejo. Decite que te amás. No importa que te veas ridículo, ridícula, te parás enfrente del espejo y te decís: me amo, me quiero, yo puedo, yo sé que soy capaz, yo sé que soy suficiente, yo sé que lo voy a lograr, estoy contento, estoy contenta, estoy orgullosa de mí, de que voy a salir adelante y de que ya arranqué y lo estoy logrando. Así que bueno, gente, sin mucho más para agregar, para decir, se me hizo un poco más largo de lo que tenía pensado. Pero bueno, métanle, por favor, métanle. Yo estoy muy entusiasmado con esto y sé que los va a ayudar. Así que métanle, estoy acá para ustedes. Y lo único que les pido a cambio es que ustedes pongan su fuerza de voluntad y sus ganas, que ya estamos empezando a tener resultados.
Imagínate que hace 3 días era impensado que vayas a hacer una meditación, o que por ahí sepas lo que era una meditación, o que te propongas tomar tanta cantidad de agua, salir a hacer ejercicio, tener tu casa ordenada, era impensado. Así que todos esos avances, reconocételos y, y agradecételos, y sentite orgulloso, orgullosa de lo que estás haciendo. Bueno, como les digo siempre, les mando un gran abrazo, un abrazo enorme, los quiero y estoy acá con ustedes. Así que fuerza y a meterle. Y casi me olvido, casi me olvido de un tip muy importante. Esto grábenselo en la cabeza y pónganlo en práctica. Cada vez que se vean tentados a no hacer algo, a decir lo hago mañana o lo hago después, o me acuesto un rato y después lo hago, o lo paso para más adelante, díganse, mi nuevo yo no pasa las cosas para más tarde. Mi nuevo yo no pasa las cosas para más tarde. Vas a ver cómo te funciona. Vas a ver la cantidad de actividades que vas a hacer por el solo hecho de decirte eso. Mi nuevo yo no pasa las cosas para más tarde. Un abrazo grande, nos vemos. Chau, chau.